Bueno, buenos días a todos. Como comentábamos, vamos a tener una jornada de formación en el entorno hospitalario y bueno, comenzaremos comentando los aspectos más relevantes del mercado oncológico y posteriormente Sonia Fraile, mi compañera, comentará cómo han empezado a penetrar esta nueva oleada de biosimilares que ha llegado hace poco al entorno hospitalario. Mi nombre es Isabel Ricote, ella es Sonia Fraile, las dos llevamos unos años trabajando en IMS, en el área de hospitales, y somos farmacéuticas hospitalarias. Así que, bueno, preguntas muy difíciles de oncología, ¿no? Pero a lo mejor a nivel fármaco y demás, si tenéis cualquier duda, esperamos poder ayudaros y que la charla sea interesante para todos. No sé dónde tenemos esto. La agenda que hemos preparado, empezaremos comentando la situación del mercado farmacéutico en el momento actual y cuál es la previsión que hay para los próximos años. Posteriormente, como os he comentado, seguiremos con el mercado oncológico, biosimilares, y al final lo que sí que nos gustaría es, ya que no somos muchos, abrir una pequeña discusión con vosotros, pues para que todos podamos comentar percepciones o preguntar dudas e intentemos aclararlas entre todos. Bueno, el mercado farmacéutico en España está creciendo, pero en los últimos años sabéis que, o en los últimos tiempos veis que digamos, la dinámica ha cambiado. Actualmente es el mercado hospitalario el que dirige el crecimiento de este mercado. Si os fijáis en la diapositiva, veis que en la gráfica, según miréis a la pantalla a la derecha, las barras azules oscuras son lo que representan el mercado hospitalario. Veis cómo han empezado a crecer casi hasta igualar la parte azul clarita, que es la parte de retail. ¿Cuánto supone en crecimiento solo ya la parte hospitalaria? Pues en el 2016 hemos crecido un 2,4% y veníamos de crecer mucho, un 36,8%. Estamos hablando de consumo valorado a PVL, ¿vale? Pero estábamos viniendo de crecer ese pico realmente es debido al lanzamiento de todos los antivirales de acción directa del mercado de la hepatitis C que tuvieron lugar en esa época. Si eliminamos el efecto de la hepatitis C, lo que nos queda es un crecimiento del mercado hospitalario de un 9,7% en el 2016. ¿Y qué se prevé que ocurra en los próximos años? Os veo, no os lo he dicho antes, os veo haciendo fotos, las diapositivas casi todas os las vamos a pasar, ¿vale? No sé si os las enviarán al final del día de hoy o en los próximos días, pero casi todas las podréis tener. Como os decía, el mercado hospitalario en los próximos años se prevé que siga creciendo. Sí es cierto que va a crecer a un ritmo menor de lo que lo está haciendo actualmente, se calcula en torno a un 4% de aquí al 2020 más o menos. Y este crecimiento, ¿por qué es debido? Pues es debido por distintos factores. Por un lado, el volumen de pacientes tratados, porque aumenta el volumen de pacientes tratados por un lado porque tenemos avances en las técnicas diagnósticas que nos permiten detectar la patología antes y empezar a tratar al paciente de forma más precoz, y también porque ya de por sí las mejoras en la sociedad hacen que la esperanza de vida esté aumentando, con lo cual seamos cada vez más los que estemos aquí. Además tenemos el incremento en el número de opciones terapéuticas disponibles. Tenemos nuevos lanzamientos de nuevas moléculas, pero también nuevas indicaciones de los fármacos que ya tenemos. Y aparte tenemos lanzamientos en patologías mucho más nicho, como son las enfermedades raras, y lo que estamos consiguiendo con todo este arsenal terapéutico nuevo es cronificar al final alguna de las enfermedades y de esta manera aumentar el pool de pacientes que tenemos disponibles y las opciones de tratamiento también disponibles para ellos. Un poco con la intención de contener este crecimiento, pues todos sabéis que se ponen en marcha políticas de sostenibilidad, nuevas formas de negociación o de llegar a la firma de acuerdos. Tenemos acuerdos innovadores, riesgos compartidos, pago por resultados, que cada vez están calando más en el entorno hospitalario, centrales de compras en algunos casos y, por supuesto,
la aparición de los genéricos y, como todos sabéis, de los biosimilares que están teniendo más repercusión en los últimos tiempos. Estábamos hablando de lanzamientos. ¿Qué ha pasado si analizamos los lanzamientos de los últimos años? Como podéis ver, en el mercado hospitalario vemos que en los últimos 3 años se han lanzado aproximadamente unas 179 moléculas. Son moléculas nuevas, digamos principios activos nuevos. En el caso de retail, 345, mucho más. Pero si analizamos el peso de este mercado en valores, vemos que los 5.000 millones de euros de las 179 moléculas hospitalarias es un volumen, es un peso muy superior a la que suponen las de retail. Esto lo que nos hace pensar es que realmente el peso de la innovación se está concentrando actualmente en el mercado hospitalario y por eso vemos los crecimientos que se están registrando actualmente. Si ahora entramos dentro de un hospital no, de todos los hospitales, intentamos ver dentro de los hospitales cómo se reparte el consumo entre los distintos perfiles de pacientes que tenemos, vemos, lo veis abajo en unidades, como hospitalización en número de unidades, los pacientes hospitalizados son los que más unidades se llevan dentro del hospital. Pero sin embargo, si hablamos de valores, vemos que realmente el mayor peso dentro del hospital está en el área de pacientes externos y de pacientes ambulantes. En concreto, más o menos un 82,7% del mercado hospitalario español se concentra en estos tipos de pacientes, que son actualmente digamos, el nicho de pacientes en el que todos los gestores están poniendo el foco. En cuanto a los crecimientos que tenemos, veis que en el caso de pacientes externos estamos decreciendo en valores. Esto se debe a la dilución del efecto de los antivirales de acción directa de la hepatitis C, y vemos cómo está creciendo el mercado de los pacientes ambulantes. Si quitamos el efecto de la hepatitis C, a ver qué ocurre, vemos que efectivamente seguimos con pacientes externos y ambulantes como los nichos de pacientes con mayor peso dentro del mercado hospitalario, pero vemos cómo pacientes externos sigue creciendo a pesar de que no esté la hepatitis C. ¿Eso qué quiere decir? Pues que toda la innovación que ha llegado al hospital ha recaído principalmente en los pacientes externos y ambulantes, y esto hace que estos mercados sigan creciendo pese a la hepatitis C. Volvemos atrás y vemos como si ponemos la hepatitis C el efecto en total parece negativo, pero en el fondo seguimos creciendo. Si ahora hacemos el análisis, en vez de por tipo de paciente, lo hacemos por área terapéutica, vemos que las áreas principales dentro del hospital son oncología, hepatitis, VIH y HIV. Luego se explicará Sonia, pero en HIV lo que englobamos son pues digamos las patologías, las enfermedades autoinmunes, principalmente pues, de reumatología, digestivo y dermatología. En cuanto al consumo, vemos que oncología está en primer lugar. Si habéis estado siguiendo más o menos la evolución del mercado, seguro que sabéis que hace unos meses la hepatitis C fue la que estuvo en primer lugar, 11 meses estuvo en la primera posición, pero ahora mismo ya el efecto empieza a diluirse y está en segunda posición con crecimientos negativos. Oncología, sin embargo, son unos 1.900 millones de euros, supone un 21% del consumo hospitalario y con crecimientos de un 16% actualmente. Si vemos otros mercados en importancia, por ejemplo HIV, os lo señalo por el 7,5% de crecimiento. Es cierto que son unos 900, además 95 millones, pero está creciendo al 7,5% y es un área que también está ganando peso día a día dentro del hospital. Si hacemos un intento de ver qué es lo que va a pasar en los próximos años, pues todas las previsiones apuntan a que esto que estamos viendo en la diapositiva anterior va a ser lo que ocurra a lo largo de los próximos años. Si ves en esta slide, lo que se representa es la previsión a nivel global, incluyendo todos los países,
por área terapéutica en el mercado de especialidades. Y como veis, oncología y las enfermedades autoinmunes van a ser las áreas terapéuticas que van a liderar el crecimiento de este sector a lo largo de los próximos años. Hasta 2020, aquí, como veis, hasta unos 100, 120 billones de dólares en el caso de la oncología y hasta alcanzar en torno a los 60 billones de dólares en el caso de las enfermedades autoinmunes. ¿Y por qué van a crecer estas áreas? Lo decíamos antes, en el fondo es por lo que está creciendo el mercado, pues porque vamos a tener lanzamientos innovadores, nuevas moléculas que van a aportar nuevas opciones de tratamiento, porque tenemos técnicas diagnósticas que nos permiten detectar a los pacientes candidatos a los tratamientos antes, especialmente en el caso de la oncología es muy marcado, y además porque tenemos aumento del volumen de pacientes tratados, lo que decíamos, tanto por las técnicas diagnósticas como por el aumento de la esperanza de vida, como por un mayor número de opciones terapéuticas disponibles para ellos. Si bajamos un poco a la tierra lo que estamos diciendo de los lanzamientos o las nuevas moléculas disponibles en estas áreas, sobre los nuevos lanzamientos hablaremos más adelante, y aquí sí que me gustaría haceros una mención. Decimos lanzamientos innovadores a lo largo de la presentación, tanto Sonia como yo, cuando hablemos de lanzamientos innovadores nos estamos refiriendo a nuevas moléculas, nuevos principios activos que llegan al mercado, ¿vale? No estamos cogiendo la acepción de la palabra que suele utilizarse para designar a aquellos principios activos que llegan al mercado y que en referencia o comparados con el estándar of care aportan un beneficio que se considera clínicamente significativo, ¿vale? En este caso solo estamos hablando de innovación como nuevos principios activos. Si hablamos de biosimilares, vemos como en el área de oncología y AIB tenemos ya actualmente muchas moléculas de fármacos biológicos. En concreto en oncología unas 18 hemos contabilizado y en AIB 12. De ellas, candidatas a perder pronto la patente o que ya la hayan perdido, tenemos 4 en el caso de oncología. MabThera la perdió hace unos meses y estamos esperando que se comercialicen los primeros biosimilares en el corto espacio de tiempo. Y en el caso de AIB tenemos Remicade y Enbrel, que ya tienen biosimilares comercializados, y luego tenemos Humira, que perderá la patente en los próximos en el corto espacio de tiempo, y ya se están desarrollando los biosimilares para esta molécula. Y bueno, todo esto de lo que estamos hablándolo en presente, vemos el impacto que puede tener a futuro, pero ya a día de hoy es noticias y no hay más que mirar la prensa y cualquier día podemos encontrar titulares sobre el peso de la oncología actualmente en nuestro país o sobre cómo los fármacos biológicos suponen un gran porcentaje de la factura hospitalaria en muchas regiones. Bueno, nos centramos ahora en el mercado oncológico. No sé si hasta aquí tenéis alguna pregunta o queréis comentar alguna cosa, o si no lo dejamos para el final. Bueno, en el mercado oncológico. El mercado oncológico en concreto está, como el mercado hospitalario, está creciendo. Lo que pasa es que, como hemos visto antes, está creciendo a un ritmo muy elevado, actualmente a un 16,5%. Veis que después de el crecimiento un poco más moderado en 2012 debido al entorno de crisis que teníamos en España, vemos cómo va creciendo el mercado y vemos los crecimientos que alcanza en 2015-2016. ¿Por qué? ¿Por qué estos crecimientos están acusados? Pues por el gran número, principalmente por el gran número de moléculas que están llegando al mercado y por la aprobación de todas esas nuevas indicaciones que todos sabéis que tenemos. Y ya no solo en el área de tumores sólidos, cada vez más también en el área de los tumores hematológicos. Aparte tenemos inmunoncología. Todos sabéis que antiguamente teníamos el ipilimumab, pero cada vez más ahora tenemos Opdivo, tenemos Keytruda y van a llegar muchos otros fármacos de inmunoncología que además no se ciñen a un solo tumor, sino que se está viendo que hay muchos
tumores que responden a este tipo de fármacos y en los cuales pueden tener aplicación, con lo cual al final son fármacos que tienen mucho potencial de penetrar en el mercado y pueden contribuir a ese crecimiento que estamos viendo. Aparte, como hablábamos, el aumento de la esperanza de vida que estamos teniendo en este grupo de pacientes y las técnicas diagnósticas contribuyen también a todo este crecimiento. En esta slide hemos querido representar cuál ha sido la evolución del tratamiento farmacológico en el paciente oncológico. Antiguamente todos sabéis que teníamos fármacos no dirigidos, los citotóxicos convencionales, doxorubicinas, cisplatinos. Al final eran fármacos que actuaban sobre cualquier célula en crecimiento y especialmente sobre las que crecían muy rápido, como las células tumorales, con unos perfiles o un perfil de efectos adversos característicos. Poco después, o tiempo después, surgieron los fármacos dirigidos. Fármacos que, como todos sabéis, digamos que buscan una molécula, un marcador que está en las células tumorales y de esta forma somos capaces de dirigir la acción del fármaco directamente sobre la célula tumoral y no sobre cualquier célula del organismo. Y dentro de estos fármacos dirigidos tenemos dos grandes grupos, los de síntesis química y los que conocemos como fármacos biológicos. ¿Y ahora dónde estamos? Pues ahora estamos como en una nueva generación en la que, aparte de los citotóxicos convencionales, que los seguimos utilizando y siguen aportando mucho valor en la terapéutica y seguimos innovando en este sector, pero ahora estamos en una nueva generación en la cual, aparte de estos fármacos, ya tenemos fármacos dirigidos, pero dentro de los fármacos dirigidos también tenemos inmunoncología, que es fármacos dirigidos no al tumor, sino a estimular al sistema inmune para que ataque al tumor. Y tenemos también biosimilares y genéricos, fruto de la pérdida de patente de estos fármacos dirigidos. En genéricos solo tenemos actualmente los genéricos de imatinib comercializados, y en el caso de los biosimilares todavía no tenemos ninguno. El primero va a ser el biosimilar de rituximab, que va a llegar dentro de poco, pero como veremos hay otros que están en desarrollo y que llegarán próximamente. Los fármacos dirigidos actualmente suponen en torno al 60% del mercado oncológico en valores, y dentro de los dirigidos todos los que hay, pero sí que tienen un peso muy destacable dentro de este mercado en valores. En cuanto a lanzamientos, vamos a ponerles cara y nombres. Como veis, lanzamientos en numerosas indicaciones en tumores sólidos. Tenemos mama, tenemos melanoma con muchísimas moléculas nuevas, tenemos pulmón, tenemos próstata. Veis que hay numerosas indicaciones en las que ha habido innovación en los últimos años, en concreto desde el 2013 hasta el 2016, pero veis abajo del recuadro que también tenemos innovación en tumores hematológicos que hasta ahora pues a lo mejor habíamos tenido un parón o era menos frecuente, pero podéis ver la cantidad de moléculas también que se han lanzado para este otro nicho de pacientes. En cuanto al desglose por años, pues podéis ver 10 en 2014, 10 en 2016, la verdad que es un volumen de innovación y aquí no estamos contando las nuevas indicaciones que salen para las que ya tenemos, solo estamos contando nuevos lanzamientos que han tenido lugar. Si hacemos un análisis de todos estos fármacos que veíamos en la diapositiva anterior, cómo han ido penetrando en el mercado oncológico en los últimos años, la parte de abajo de cada una de las columnas, lo que veis en gris, ahí recoge todo tipo de fármacos. Hay fármacos dirigidos, hay genéricos, hay fármacos convencionales, están todos los fármacos oncológicos que se utilizan, pero que se lanzaron antes del 2013. Y a partir del 2013 vais viendo en color lo que supone todas las nuevas moléculas que desde el 2013 han ido llegando al mercado. Pues como veis, actualmente las nuevas moléculas que se han ido lanzando desde el 2013 suponen el 19,2% del mercado oncológico. Estamos hablando, como sabéis, de unos 1.900 millones de euros.
es un porcentaje muy alto de este sector. Dentro de este, dentro de este 19,2% vemos que hay distintas partes. Los que veis en azul son lo que representa un 14,6% del mercado oncológico, es la parte que representan los lanzamientos de fármacos dirigidos. Como veis, la innovación en los últimos años se ha centrado en este grupo de fármacos. Los que veis en verde, el 2,2%, son los citotóxicos convencionales, un 2,2% de lo que ha supuesto la innovación. Seguimos apostando por estos fármacos, los seguimos usando. De la parte que veis en gris, un gran porcentaje también son estos fármacos y como veréis después, es un nicho de fármacos que no tenemos que pensar que como ya tenemos los dirigidos no los estamos utilizando. Es verdad que vamos buscando el lugar en la terapéutica, pero se sigue innovando porque siguen aportando a los pacientes. Y en rojo veis en 2016 el lanzamiento de los dirigidos de inmuno-oncología. Opdivo y Keytruda suponen más Yervoy, que también estaba por ahí, pero antes no se veía. En 2015-2014 la raya roja es muy finita. Sí que vemos cómo destaca actualmente y tenemos un 2,4% del mercado oncológico que recae sobre este tipo de fármacos. Y ahora hacemos el mismo análisis, el mismo concepto de gráfica, pero dividimos en lanzamientos de hematología y de tumores sólidos. Como veis, los lanzamientos en tumores sólidos suponen el mayor peso de la innovación, un 3,4% del mercado oncológico, pero vemos, o me gustaría destacar, cómo lo que veis coloreado en rojo ha ido aumentando desde 2014 hasta 2016, hasta suponer la innovación en oncología el 5,8% del mercado oncológico, que también es un porcentaje destacable. Hacemos ahora un análisis por indicación, teniendo en cuenta por un lado tumores sólidos y por otro tumores hematológicos. Digamos que estamos haciendo el desglose solo de la parte coloreada, ¿vale? Dentro de lo que hemos innovado, ¿a qué patologías han ido? Pues dentro de tumores sólidos vemos que 30% mama, seguido de próstata y melanoma. Casi, el mayor peso de la innovación en tumores sólidos ha ido a estos tres tumores. Y en el caso de lanzamientos del mercado oncohematológico vemos que la leucemia linfocítica crónica es la patología que ha tenido mayor relevancia. ¿Qué va a pasar en los próximos años? Bueno, seguro que sabéis que de las moléculas que hay en desarrollo, más de la mitad de los ensayos clínicos que están ahora mismo en marcha son ensayos clínicos del área de la oncología. Hay más de 500 moléculas en desarrollo, tenemos muchísimos ensayos en marcha y de todas esas moléculas más o menos unas 100 están en fases muy avanzadas de desarrollo. ¿En qué tumores? No sé si lo veis bien desde atrás, pero en el recuadro de la izquierda podéis ver que en muchísimos, no nos podemos centrar en 2, en 3, en 5, tenemos pulmón, tenemos mama, gástrico, colorectal, cáncer renal, melanoma y luego también tumores hematológicos. Y si vemos cuándo se estima más o menos que puede llegar esa innovación, vemos en la gráfica de abajo, estas son estimaciones a nivel global, ¿vale? Pero vemos que son en 2016 11, si os acordáis de la diapositiva anterior, en España habían llegado 10, no estábamos muy lejos, 2017 33, pero es que 2018 47, 2019 58, al final son muchísimas moléculas las que previsiblemente podrán llegar al mercado en los próximos años. ¿Y qué tipo de fármacos estamos hablando? Pues si veis en color verde se representan los fármacos dirigidos, que como veis siguen teniendo un peso muy importante en la innovación. En el color azul vemos que está la inmunología, que vemos cómo gana cuota o relevancia en los años que van a venir, y vemos en rojo
la terapia convencional, los citotóxicos convencionales. Vemos que hay mucha innovación todavía en esos citotóxicos convencionales y que se van a seguir comercializando moléculas para que estén disponibles para los pacientes en los próximos años. ¿Esto qué va a conllevar? Pues va a conllevar que todos necesitemos tener, todos los que estamos implicados en el sector sanitario, empezando desde el clínico, el paciente, los gerentes, nosotros mismos que analizamos los datos, la industria farmacéutica, las administraciones sanitarias, todos vamos a tener que subir, digamos, el nivel de expertise que tenemos para ser capaces de analizar toda esta información y, digamos, manejarla y optimizar los recursos que tenemos cada uno de la forma más eficiente posible. Para bajarlo mucho más a la tierra, con nombres de moléculas que pueden estar en ensayos, un listado no exhaustivo, pero sí que recogemos muchas de las que están actualmente en estudio. Vemos la gran cantidad de moléculas que tenemos en pulmón, en mama, todo esto son fase 3, incluyen moléculas que están ampliando indicaciones, pero que ya están en el mercado. Pero luego también vemos que tenemos otras muchas indicaciones como cabeza y cuello, próstata, vejiga, que también tienen muchísima innovación. Y aquí solo están los fase 3 de los tumores sólidos, porque aquí tenemos también los de los tumores hematológicos y vemos que hay un montón también de nuevas moléculas y de nuevas indicaciones que se están ensayando y que ya están en fase 3 para linfomas, leucemias y mielomas. Bueno, y luego para compensar todo este crecimiento que supone las nuevas moléculas, las nuevas indicaciones, digamos qué palancas claras podemos ver en el mercado para intentar contener este crecimiento acelerado que tenemos en el mercado de la oncología. Pues por un lado tenemos la llegada de los biosimilares, como podéis aquí ver en la gráfica. Los biosimilares que están cerca de perder patentes son Avastin, Herceptin y Erbitux. Madera, como comentábamos, ya la ha perdido y estamos esperando que lleguen los biosimilares pronto. Y estos fármacos, estos 4 fármacos, suponen más o menos el 27% del mercado oncológico. ¿Qué nos hace suponer o qué podemos entrever con esta situación? Pues que la llegada de biosimilares en este mercado, que además está creciendo mucho, puede tener un impacto económico importante y pueden tener una penetración importante en este sector. Biosimilares en desarrollo, vemos que detectados nosotros tenemos 7 para Mabdera, Herceptin 5, Erbitux 3, Avastin 7. Al final hay mucha innovación y mucha industria farmacéutica invirtiendo en este tipo de fármacos, lo cual es normal teniendo en cuenta el 27% que suponen de este mercado. Pero es que además de los biosimilares van a llegar genéricos y tenemos muchos genéricos ya en el área de la oncología. Pero hasta ahora no teníamos genéricos de fármacos dirigidos. El primero ha sido el genérico de imatinib. Recordar que de los fármacos dirigidos suponían un 60% del mercado oncológico. Imatinib más o menos es el 6% del mercado. Actualmente es la primera molécula que ha perdido patente, pero luego vendrá Tarceva, vendrá Sutent, no sé si Nexavar, no sé exactamente cuál es el orden de unos y otros, pero al final sí que es cierto que vamos a empezar a perder patentes y llegarán los genéricos de todos estos fármacos. ¿Esto va a ser suficiente para compensar toda la innovación que estamos teniendo? Las previsiones indican que no. En este estudio de IMS se ve como, pese a la llegada de genéricos y biosimilares, el mercado seguirá creciendo en los próximos años hasta 2020. Calcula con un crecimiento interanual del 7,5-10,5% en los próximos años. Como veis, más o menos desde 2010 a 2020, el gasto valorado a PVL en oncología a nivel global, a nivel mundial, más o menos se estima que se podría duplicar. Y bueno, simplemente que os quedéis con
con esta idea final, ¿no? Que al final toda esta innovación que estamos teniendo, las nuevas indicaciones, los avances en el diagnóstico, el aumento del volumen de pacientes que tenemos disponible, porque como tenemos más opciones disponibles para tratarles, conseguimos alargar las esperanzas de vida. Al final todo esto va a hacer que el mercado siga creciendo en los próximos años, pese a que lleguen los biosimilares y los genéricos. Y bueno, le paso el turno a Sonia para que os comente la situación que tenemos con los biosimilares que ya tenemos en el mercado. Bueno, pues dentro del mercado que comentábamos de A y B, vemos que alcanza un crecimiento del 7,5%. Quizás os llame la atención porque en el 2015 teníamos un crecimiento de casi un 13% y parece que hay algo de desaceleración, ¿verdad? Realmente esta desaceleración en gran parte es debida a la entrada de lo que comentábamos en infliximab. Hace que baje el precio, ¿vale?, de APVL. Todos los análisis que hacemos, como sabéis, son APVL, ¿vale? No tienen en cuenta techos de gasto ni ofertas que se puedan hacer comerciales. Pero APVL sí que es cierto que se ve una influencia, ¿vale? Aquí tenemos un 7,5%, ya os digo, en gran medida debido a esta entrada del infliximab. Vale, realmente sigue habiendo crecimiento porque hay lanzamientos en este ámbito. Hay lanzamientos y cuando lanzan también hay nuevas indicaciones dentro de fármacos que ya están lanzados. Como os decía, hablamos de servicios, ¿vale? ¿Qué patologías engloban cada servicio? Cuando hablamos de reumatología tenemos en cuenta la artritis reumatoide, la espondilitis anquilosante, la artritis reumatoide juvenil y un porcentaje de la artritis psoriásica que, como sabéis, la pueden tratar tanto dermatólogos como reumatólogos, ¿vale? En dermatología, por eso también tenemos el porcentaje que estimamos a través de estudios que tratan los dermatólogos, la hidradenitis supurativa y la psoriasis. En digestivo, Crohn y colitis ulcerosa. Es cierto, ¿sabes?, que hay otras patologías que se tratan dentro de estos servicios, pero los englobamos como off-label, ¿vale? A grandes rasgos, como veis, dentro de los distintos servicios tenemos productos que se han comercializado recientemente, tanto de biosimilares como de marcas, ¿vale? Y en el pipeline, pues muchos de ellos, como veis, comparten distintas indicaciones. Dentro de lo que es A y B, el 30% de lo que representa A y B ya ha perdido patente, porque decimos que infliximab y etanercept han perdido patente, pero es que hay un 37% que próximamente adalimumab también perderá patente. Con esto nos podemos hacer una idea del volumen que representan, ¿vale?, los biosimilares en este mercado. Actualmente es por ello, y no es de extrañar, que hablando de estos volúmenes, como veis, a nivel mundial hay como unos 20 biosimilares y 11 moléculas, por ejemplo, se centran en adalimumab, ¿vale? Ya no entran solamente las propias farmas, sino que hay otras compañías que no son propiamente farma, como podía ser Samsung, en las cuales han hecho acuerdos con industria propiamente farma, como puede ser un Biogen, para entrar en este mercado, ¿vale? Entender que 20 biosimilares se desarrolló a nivel mundial, imaginaros el volumen del que estamos hablando, y estoy centrándome en A y B. Hablábamos de, bueno, sí, estos distintos servicios, pero ¿qué representa cada uno en lo que es todo A y B? Pues como veis, reumatología es mayoritario, casi un 50%, ¿no?, de lo que es todo A y B, seguido de digestivo y de dermatología. Los crecimientos, bueno, no son interanuales. Aquí el estudio, como sabéis, tenemos, bueno, Epidynamics y A y B, tenemos los años divididos en periodos, que son cuatrimestres, y por eso no hemos podido poner años, porque todavía no tenemos los resultados, estamos procesando P3 del 2016, y es por eso porque los periodos que veis son cuatrimestres. Pero viendo el crecimiento que hay entre los cuatrimestres, veis que es un 2 y un 4% y tanto digestivo como dermatología, y un 2% reumatología. Recordad que reumatología representaba casi el 50% de lo que era todo el mercado de A y B.
Ahora vamos a entrar a nivel indicaciones, ¿vale? Dentro de indicaciones, como decíamos, reumatología es el mayoritario. A nadie le sorprende, ¿no?, que sea artritis reumatoide. La patología que tenga mayor marker search, seguido de, bueno, pues como veis, enfermedad de Crohn, ¿no? Sí, hay un crecimiento. Aquí veis en otros, ¿vale?, el off-label, artritis reumatoide juvenil, hidradenitis supurativa, ¿vale? Era muy pequeño y no merecía la pena explicarlo, pero nos podemos hacer una idea de cómo se reparte dentro de AIB. Y esto va a ser importante porque luego vamos a ver cómo penetra y nos vamos a hacer una idea de los motivos. Ahora nos vamos a focalizar, tenemos una panorámica, espero, de lo que es AIB, y ahora nos vamos a centrar en infliximab, ¿vale?, el primer biosimilar para este ámbito. Dentro de la molécula de infliximab tenemos digestivo, reumatología y dermatología. Como veis, es en digestivo donde infliximab representa casi el 40%, ¿vale? En cambio, en 7,8% en reumatología y un 4,6% en dermatología. Esto en gran medida es debido a las alternativas terapéuticas que hay en digestivo versus en reumatología, ¿vale? Esta es la penetración, ¿vale?, que tiene infliximab. A día de hoy ha penetrado un 34,8%, casi un 35%. Como veis, es una penetración progresiva, pero este 38,4% lo estamos viendo dentro de infliximab. Esto es, de todo el infliximab que se utiliza en unidades, entender que esto no lo podemos hacer en valores, en unidades, el porcentaje de unidades que se utilizan de biosimilares alcanza casi el 35%. ¿Vale? Lo que es importante ahora es ver, vale, ese 35% está distribuido equitativamente en lo que hemos visto, en todos los servicios, en todas las indicaciones. ¿Qué creéis? Que no, ¿no? Y yo creo que una pista que teníamos era infliximab, donde decíamos que representaba casi el 50% en digestivo, ¿no? Entonces, es importante, es de esperar, si en digestivo supone casi un 71%, como veis, donde tiene mayor penetración, ¿veis?, es en digestivo. Y esto llamaba la atención porque a priori, hace unos años, yo creo que ninguno de los aquí presentes creeríamos que esto sería así, porque que fuera una indicación extrapolada era para los clínicos algo bueno, que lo tomaban con mucha cautela y que ponían muchos peros en muchas ocasiones al hecho de utilizar un fármaco en indicación extrapolada. Ellos decían, no, yo quiero ensayos clínicos en mi indicación. Realmente no la tenían y después lo que nos está demostrando la práctica habitual es, ok, es una indicación extrapolada, pero se está utilizando y está penetrando en este servicio. De hecho, si analizamos la evolución de los consumos en unidades, se ven ligeras diferencias en cuanto a la tendencia en servicios, ¿vale? Es cierto, o sea, no todo el crecimiento de digestivo se debe, o sea, no lo podemos achacar a la entrada de biosimilar. Realmente, si vemos cómo evolucionaba digestivo, aquí vemos, he hecho un corte para la entrada de los biosimilares. Vemos que estaba creciendo. Sí que es cierto que la tendencia puede ser un poco mayor, ¿no? La pendiente 1,8 a 5 puede ser un poco mayor a la que tenía con la entrada de los biosimilares. Pero ojo, porque Humira también está creciendo. Lo que entendemos aquí es que en esta patología, ¿no?, en digestivo, se están viendo que los resultados son mejores cuanto antes tratas al paciente. Entonces, no solamente se le está tratando antes con infliximab, también con Humira. Es cierto que infliximab tenía una mayor tendencia, a lo mejor se había quedado un poquito más estancado que Humira, pero Humira también sigue creciendo. Si pensáramos que la entrada del biosimilar de infliximab también, como veis, en reumatología y en dermatología, las tendencias son muy similares. No hace que incremente el uso de biosimilar. Entender que tenemos menos alternativas terapéuticas. No es lo mismo en digestivo, que hay muchas menos alternativas terapéuticas, a lo que puede ser una derma o una reuma. Entonces, creemos que todo esto hay que ponerlo en contexto. No solamente es la entrada de biosimilar en esto, sino
también hay que ver qué alternativas terapéuticas hay, ¿no? Cómo se mueve el mercado. Sí que es cierto que han salido nuevos fármacos como Intimio, pero es una tercera línea, no estamos hablando de la misma línea. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta, porque vemos como un mismo principio activo en distintos servicios, en distintas indicaciones, tiene un comportamiento distinto, una tendencia distinta. Claro, si tienes menos competidores, si hay menos alternativas, probablemente tienes un hueco mayor. Lo que hemos hecho es analizar dentro de los hospitales cómo estaban penetrando, ¿vale? Entonces, no sé si estáis familiarizados con la terminología de clúster, de IMS, pero los clúster 5, 4, 3 son los hospitales de mayor tamaño, ¿vale? De 1000 camas, y los de tipo 3, pues 400, 500 camas. Y nos hemos centrado en estos porque hemos analizado que es el 80% del consumo de los biológicos de A y B se producen en estos hospitales. Con lo cual, si nos centramos en estos tipos de hospitales, entender hospitales con una media de camas, ¿no? De 400, 500 camas, de ahí para arriba, vemos que todos los clúster 5, todos los clúster 4 han utilizado biosimilares, y un alto porcentaje, un 86 y un 71%, también han utilizado, tienen un biosimilar de A y B. ¿Vale? Lo que sí que me gustaría compartir con vosotros es, vale, han estado o están en los hospitales, pero ¿cómo se está adoptando estos biosimilares? Entonces, a ver si consigo explicaros cómo interpretar, ¿vale?, este sector. Tenemos la coexistencia de Remicade con infliximab, del original con un biosimilar, en este diagrama. Como vemos, porcentajes bajos de biosimilar o muy altos del original representan el 14, el 6 y el 14%. Y lo que es importante es que veáis estos crecimientos negativos. Esto se hace cada 6 meses, se compara cómo estaba el sector respecto al año, al periodo siguiente. Entonces, lo que vemos es que a medida que pasa el tiempo, estos sectores que tienen un bajo porcentaje de biosimilar van decreciendo. Como veis, 8 puntos, 2 puntos, 5 puntos. Y en cambio van creciendo aquel que tienen biosimilares del 15 al 55 y del 55 al 95, que van adoptando mayor porcentaje de biosimilar. ¿Vale? Esto lo que nos da una idea es que el biosimilar está entrando en paciente naïf, que poco a poco va incluyendo pacientes, y a medida que pasa el tiempo se incluyen más pacientes y el porcentaje de biosimilar aumenta. No es desdeñable, y es cierto, pero sí que veis que hay como un 6% en el que el biosimilar representa del 95 al 100% de la molécula de infliximab. ¿Esto qué quiere decir? Que sí que ha habido hospitales que han hecho un cambio, no solamente del paciente nuevo. Para tener un 100% de biosimilar has tenido que hacer un switch, ¿sabes? No puedes tener a día de hoy, con la evolución que tenemos, el 100% de los pacientes con biosimilar. Entonces, esto lo interpretamos como que es cierto que hay hospitales que han hecho este switch de todos sus pacientes al biosimilar, pero como veis, es un 6%, o sea, es también anecdótico dentro de la totalidad, y desde hace meses su crecimiento es cero. ¿Vale? No es una tendencia que lo repitan, ¿sabes? Que se copie, que lo repita en todos los hospitales. Esto no pasó en el 2016, pasó más bien en el 2015, cuando salieron. Bueno, pues después de un tiempo sí que se produjo en algunos hospitales muy identificados, no como algo habitual, un cambio de todos los pacientes, pero es una minoría, no es la práctica habitual. En la práctica habitual nosotros lo que entendemos es, como veis, que va creciendo aquellos en los que existe una coexistencia del biosimilar, y a medida que pasa el tiempo el porcentaje de biosimilar aumenta, porque van entrando más pacientes al pool. ¿Entendéis bien esto? ¿Vale? ¿Alguna duda? El 10% es el de 55 a 95. Claro, tenemos distintos, no hay, porque no podíamos, por confidencialidad, no podíamos hacer más split. Pero esto sí que nos sirve para llegar a esta idea, cómo están penetrando, y esto refrenda un poco el 60% de los pacientes nuevos con infliximab son tratados con biosimilares.
se trata mayoritariamente al paciente naïf y esto sí que es una práctica que consideramos la práctica habitual. ¿Hay excepciones? Sí, realmente hay excepciones porque si no, no identificaríamos a hospitales en los cuales la posición del biosimilar es dominante, pero no es la práctica habitual, eso también hay que decirlo. Como conclusiones, ayudarme un poco, o sea, entiendo que lo que sacamos viene mucha innovación, tanto en oncología como en A y B. Toda esta innovación va a haber que gestionarla de alguna manera. ¿Y qué es necesario? O sea, ¿qué puede ser necesario? Porque vemos crecimientos interanuales del 7,5%, ¿vale? Un 10%. ¿Qué va a ser necesario, creemos, para este respecto? Pues entendemos que este crecimiento va a demandar un análisis realmente de estos datos. O sea, ¿qué estamos viendo con infliximab? Esta penetración, ¿qué está pasando? En ese 6% de los hospitales, ¿qué resultados están obteniendo con ese switch? ¿Vale? Realmente para tomar decisiones ante todo esto que viene, todos los biosimilares, ¿qué resultados estamos obteniendo? Necesitamos datos de vida real, realmente qué está pasando, qué estamos obteniendo con estos fármacos. Creemos por ello que para elección también el tratamiento adecuado, ¿vale? Estamos hablando de infliximab en un pool de pacientes, pero a lo mejor el infliximab no le sirve por igual a todo tipo de pacientes. Y hay pacientes en los cuales, si tenían quemada ya la línea de Remicade, no les podemos poner un biosimilar. Y tenemos que dar paso a la innovación, realmente. O sea, es un juego en el que entran, ¿sabes? Vale, están todas las palancas, pero los biosimilares tampoco son la solución para todos los pacientes. Habrá unos pacientes en los cuales se puedan considerar, pero también habrá que hacer análisis de subgrupos de cuál es el tratamiento más adecuado para cada tipo de paciente. La introducción eficiente de la innovación y de los genéricos, pues es algo, ¿sabes? Hay que manejarlo con datos. Las decisiones regulatorias y financieras, pues eso se tendrá que hacer realmente con datos de vida real. Los pacientes, estamos hablando de infliximab, es cierto que es un fármaco de administración intravenosa en hospital de día. Bueno, ¿sabes? Ahí el paciente hay que informarle, efectivamente, pero no se lo autoadministra él. Cuando se lo, ¿sabes? ¿Qué información? O sea, ¿cómo se va a formar a los pacientes cuando se les diga que se les cambia o no, o se les da un biosimilar? Eso también requerirá formación a los pacientes, a los clínicos. Por todo ello, ¿qué retos creemos que existen en este mercado de biosimilares y por qué es necesario los datos en vida real? Pues como decía, porque hay que conocer el perfil de los pacientes, las necesidades, cuáles son los resultados que se están obteniendo con este tipo de fármacos, para qué pacientes son útiles y qué pacientes no puedan ser útiles, y todo ello nos dará, toda esta información longitudinal de pacientes nos dará datos para poder sacar conclusiones a nivel de health económicos y de conocimiento del mercado y toma de decisiones. ¿Sí? Vale. Bueno, en cuanto a qué tenemos que tener en cuenta con los biosimilares, bueno, pues como veis, tiene una aprobación de la EMA, hay indicaciones extrapoladas, efectivamente, que a priori en este primer mercado parecía que era un hándicap, no lo es. Ahora lo veremos, o sea, de todo hay que aprender y veremos, ¿pasará lo mismo con la oncología? Bueno, pues ahora intentaremos entre todos, ¿sabes?, pensar si es lo mismo o no es lo mismo. Tenemos muy claro que estos biosimilares no son aquellos de la primera generación, pero ¿serán iguales los que vengan? Bueno, pues habrá que analizar qué características comunes tienen unos y otros. ¿Suponen una reducción de costes? Sí, pero no pensemos que los biosimilares son genéricos. O sea, el coste de un biosimilar no es lo mismo que un genérico, con lo cual los descuentos o los precios no van a ser los mismos. En cuanto a aceptación de pacientes y prescripciones, pues habrá que hacer una educación a los pacientes y bueno, a los prescriptores también. Yo creo que a nivel de farmacia hospitalaria, a lo mejor no tanto, pero a nivel de servicios clínicos sí que es cierto que existe, ¿sabes? Requieren un tratamiento y sobre todo la trazabilidad. Hablábamos de conseguir los resultados en vida real, pero ello requiere una trazabilidad de cada fármaco.
¿vale? Y para ello todo lo que pueda ayudar a conseguir esta trazabilidad nos permitirá obtener los mejores datos y los mejores resultados para luego poder tomar decisiones. En este contexto nos preguntábamos si nos gustaría debatir con vosotros, bueno, en el futuro próximo viene, ¿no? Etanercept ya tenemos el primer, como os decía, el primer biosimilar. Es cierto que no tenemos datos, pero hay algunas diferencias en cuanto a lo que era infliximab subcutáneo, o sea, infliximab intravenoso y Enbrel subcutáneo. ¿Creéis que podrá influir la administración subcutánea? O, como sabéis, no tiene indicación para patologías en digestivo. Decíamos que infliximab tenía su mayor penetración en digestivo. ¿Esto va a hacer que la penetración sea igual? ¿Puede influir? O los pacientes, decíamos, formación de pacientes. Hasta ahora, bueno, el paciente no tenía, ¿no? ¿Sabes? Esta sensibilidad. ¿Va a influir? ¿El paciente tiene poder para poder decidir en ello? Son cuestiones que nos planteamos y nos gustaría debatir con vosotros, cómo lo veis. Que haya indicaciones, como pueda ser un Crohn, en el que no por el hecho de tener un biosimilar, sino que ya se estaba haciendo porque la tendencia, tanto de infliximab como de Humira, iba incrementándose. Entonces, que se estén adelantando antes los tratamientos, sí. Que el hecho de que entre un biosimilar hace que se mueva el mercado, que varíen los precios, nosotros valoramos a PVL, pero bueno, el hecho de que haya un precio de referencia ya, ¿no?, varía el mercado, y que pueda influir de alguna manera, quizás, pero esta tendencia, o sea, aquí también influye que tienes solamente dos alternativas. En reumatología no hemos visto, ¿sabes?, que haya incrementado desorbitadamente el infliximab a pesar de la llegada del biosimilar. Entonces, creemos que dentro de gastro confluyen una serie de, ¿no?, ¿sabes?, distintos factores, y que todos sumados sí que hace que a los pacientes se les esté tratando un poquito antes, hay menos alternativas terapéuticas, entra el biosimilar, mueve el mercado. Pero en reumatología no hay ese movimiento por el infliximab.